Amigos, espero que Dios les esté bendiciendo a todos, pues para que de esta forma se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero compartirles el procedimiento, el paso a paso que nosotros podríamos realizar para intentar dar solución a un fallo que se da comúnmente en los ventiladores. Este es un ventilador de piso de 3 velocidades y pues tiene el problemita siguiente. Cuando nosotros lo energizamos y ponemos por ejemplo en primera velocidad, pero el motor no empieza a girar, ¿ok? Se siente que vibra, se escucha un zumbido. Creo que ahí se puede percibir un poco el zumbido que genera. Incluso el motor se calienta pero no gira. Entonces cuando se nos presenta esa situación, les recomiendo que desconectemos inmediatamente o apaguemos el ventilador para que el motor no se recaliente y no se vaya a quemar o a dañar más de la cuenta. Nosotros no podemos deducir con el simple zumbido y la vibración que genera el motor cuando lo energizamos. Eso no nos da a nosotros ninguna señal de cuál es la causa. O sea, no podemos asegurar y decir, bueno, esta es la causa y lo voy a resolver. No. Es más, yo podría hacer y decirle, bueno, la causa es tal, pero no. Nosotros no podemos deducir eso hasta tanto verifiquemos paso a paso los puntos que corresponden para encontrar la causa y darle una posible solución. Sí quiero comentarles lo siguiente: este problema de ese zumbido y esa vibración que el motor no arranca puede ser causado, 1, por el capacitor, 2, por la conexión entre los alambres de colores y los alambritos de cobre, 3, porque se haya endurecido el eje, se trabó o se desgastaron los bujes y eso hace que el eje se trabe y no va a arrancar. Podría ser también porque se rompió, se dañó una de las bobinas internas en el bobinado. Entonces, como pueden ver, son varias causas. Entonces, una de ellas es la que está afectando y nosotros vamos a averiguarlo mediante este paso a paso que les voy a recomendar. Ya hemos visto casos similares en otros videos. Yo por acá les comparto un enlace a un video en donde tratamos un problema similar a este, pero que estaba relacionado con el eje, estaba duro, estaba pegado, entonces hubo que destrabarlo. En otra ocasión, pues, resolvimos un problema similar a este que estaba relacionado con el fusible de protección térmica. Por acá les dejo el enlace también. Tenemos una lista de reproducción de ventiladores de este tipo, de 3 velocidades, ventiladores de pedestal, de pared, de mesa. Pues una lista de reproducción que contiene diferentes videos enfocados en diferentes problemas y diferentes soluciones que se le pueden dar en el caso de los ventiladores. Acá les dejo ese enlace a esa lista de reproducción. Ok, entonces para verificar si fuera el eje o los bujes, nosotros podemos hacer lo siguiente: tomamos las aspas e intentamos moverlas hacia allá y hacia acá, o sea, hacia los lados, no girar, sino como un cabeceo. Ok, si nosotros percibimos que hay una pequeña vibración, un jueguito, como una holgura, entonces ya eso nos podría nosotros indicar que podría ser por problemas de desgaste de bujes y eso hace que el rotor se trabe. En este caso no existe ese juego, por lo tanto descartamos esa posibilidad. Otro posible causante sería que el eje se haya ensuciado, se haya oxidado, se haya trabado de alguna forma, entonces no permite que el motor gire y por lo tanto se traba y hace un zumbido. Pero en este caso, como podemos ver, el eje tiene libre giro y por lo tanto esa posibilidad de fallo también la descartamos como posible causa. Les decía que otro posible causante sería el capacitor. Entonces vamos a ver, para sacar el capacitor de este ventilador necesitamos quitar esta cubierta que tenemos acá, esos 2 tornillos, ok, y acá debajo de la tapa tenemos nosotros el capacitor de este ventilador, que para este caso dice acá que es de 12 microfaradios a 250 volts, 50-60 Hz, ok, un poquito alto para lo que normalmente se ve en este tipo de ventiladores, pero bueno, ese es el capacitor original que trae este ventilador. Entonces vamos a verificar su estado. Yo para eso prefiero desconectar uno de sus terminales o bien desconectar los dos, no importa. Cuando vayamos a conectar cables acá, de aquí en adelante, tomemos nota, tomemos fotos o lo que sea, que no se nos vaya a olvidar después cómo van los cables por sus colores o por la posición que lleva. Entonces acá tenemos ya nuestro capacitor y vamos a verificar a ver si es el capacitor el que está dañado. Para esto lo mejor es un multímetro. Lo configuramos en la escala de capacitores y vamos a ver entonces qué resultado nos da. Ponemos las puntas de prueba, una en cada terminal del capacitor, y vemos el resultado en el multímetro y ahí dice que nos está dando 11.9 microfaradios. Para un capacitor de 12 microfaradios es pues más que suficiente. ¿Okay? Entonces no es el capacitor el que está dañado. Por lo tanto, pues acá lo que queda como sospechoso es el cableado en conjunto con el motor y el bobinado. ¿Okay? Vamos entonces a ver cómo proceder para intentar localizar la causa, que ya vimos que está en este punto, pero
no sabemos cuál es. Bien, para proceder a hacer mediciones en estos cables y el motor, yo recomiendo desconectar todo lo que es el cableado. Ok, tomen nota, tomen fotos de cómo van los cables para que no se les olvide a la hora de armar otra vez. Entonces yo acá, en el caso del capacitor, yo lo desconecté de estos dos cables, un cable de color negro y un cable de color gris. Ahí es donde estaba conectado el capacitor. Entonces los otros cables son los de las velocidades. Tiene dos cables que son para el capacitor y tres cables que son para las velocidades, rojo, blanco y azul. Ok, yo voy entonces a desconectar los cables del selector de velocidades. Ok, en este tipo de selectores, la primera velocidad la tenemos en el cable de color azul, la segunda velocidad en el cable de color blanco y la tercera velocidad en el cable de color rojo, y pues la línea que viene del cable de alimentación. Acá tenemos entonces los 5 cables de nuestro motor del ventilador: negro, rojo, blanco, azul y gris. Ya sabemos que gris y negro son donde iba el capacitor. Azul, rojo y blanco son las 3 velocidades. Ok, recomiendo lo siguiente: tomamos cualquiera de los dos terminales del capacitor y lo medimos contra las 3 velocidades. Entonces tomamos una de las puntas de prueba de nuestro multímetro, lo conectamos en el cable de color negro. En este caso pudo ser en el gris también. Si ustedes tienen un motor y no saben dónde va el capacitor y dónde van las velocidades, pues es muy sencillo. Acá les comparto este enlace en donde nosotros sugerimos un paso a paso para encontrar dónde va el capacitor y dónde van las velocidades. Ok, vamos a ver entonces, entre el cable de color negro y la tercera velocidad nos da un valor de 102 ohmios. Ok, ahora entre el mismo cable de color negro contra la segunda velocidad, que es el cable blanco, nos estaría dando 115 ohmios. El mismo cable de color negro contra la segunda velocidad, que es el cable de color azul, fíjense, nos está dando 32 kilo ohmios. O sea, esa es una resistencia demasiado alta, lo que apunta a que la bobina podría estar abierta. Si medimos entre el cable negro y el cable gris, que son los dos terminales del capacitor, vean lo que me da resistencia infinita. Es decir, que esto ya apunta a bobina abierta. Entonces vamos a ver, vamos a desarmar el motor. Acá tenemos entonces ya nuestro bobinado. Vamos a ver si es que el problema está en la unión entre estos cables y acá. Si estuviera acá, pues simplemente restaurar esa conexión, pero si fuera dentro del bobinado, pues habría que rebobinar el motor. Vamos a verificar. Damos los hinchos y ya que nos quedaron las uniones acá, entonces vamos a ir sacando una por una para verificar si el problema está ahí. Aquí sacamos la del cable rojo y como podemos ver, pues está bien, ahí no hay ruptura, pero igual podemos medir desde aquí al otro extremo del cable rojo para ver si hay alguna ruptura. Tomamos el extremo del cable rojo por acá y vamos acá para medir continuidad. Vamos a ver qué nos dice el multímetro. Ok, ahí está. Bien, tenemos continuidad o el cable rojo, y hacemos lo mismo con los otros cables a ver si alguno de ellos está roto. Hacemos la comprobación de continuidad con todos los demás cables. Bien, quitamos el aislante, en este caso el cable de color gris, y bueno, acá yo veo algo que bien podría ser una soldadura fría. Vean, esta soldadura, este punto tiene que estar cubierto de soldadura, no tiene por qué estar así. Bien, debería estar bien soldado. Bien, esto perfectamente nos puede estar generando a nosotros un falso contacto, ¿verdad? Al haber un falso contacto se nos puede generar el problema del zumbido, puesto que no hay un paso efectivo de corriente en esa unión, y pues podría estarnos afectando el problema. Yo recomiendo que arreglemos todas estas soldaduras, las que encontremos en esta condición las arreglamos. O sea, le ponemos buena soldadura, que quede bien hecha la unión, y posteriormente seguimos con el procedimiento. Revisemos y corrijamos todas estas soldaduras, todos esos puntos así que se ve el cablecito suelto. Vean, señores, lo que hicimos nosotros acá fue que restauramos todas estas uniones. Fíjense, esta que era la que vimos hace un momento que estaba el alambrito suelto, le hemos puesto soldadura de estaño. Y a todas las demás les hemos vuelto a poner soldadura de estaño, porque lo que pudimos detectar era que había soldaduras frías. Esto sucede, digamos, cuando se le pone muy poco estaño a la soldadura entre la bobina de aluminio y el cable de cobre, que son los de color. Entre esos dos materiales la soldadura pues un poco tediosa, un poco difícil, y pues si le ponemos muy poca soldadura, con el tiempo, la temperatura que genera el motor con su funcionamiento normal, más las pequeñas vibraciones que se producen por el giro del motor, va a ir haciendo que esa soldadura se vaya desgastando, se va a ir debilitando, hasta que el momento en que se pierde el contacto que debería haber
como requisito para que pase bien la corriente, ese contacto se va perdiendo, va creando un falso contacto, lo que nosotros pues en algunos casos llamamos soldadura fría. Entonces si restauramos la soldadura, con eso volvemos a restaurar la firmeza de la unión para que pueda pasar la corriente sin problema. Ok, hicimos eso en todas las uniones de los cables de colores, ven, con 2 alambritos de cobre o de aluminio, en este caso de aluminio. Vamos a probar a ver si efectivamente se restauró esa continuidad. Ok, la soldadura entre alambres de aluminio de la bobina y el cable de cobre es un poquito pues difícil y requiere de cierto cuidado. Entonces yo acá les comparto a ustedes este enlace en donde les hacemos una sugerencia de cómo podríamos soldar alambres de aluminio con cables de cobre para estos casos. Configuramos nuestro multímetro para medir resistencia, ohmios, y tomamos el cable negro, que fue el que probamos al inicio, contra cualquiera de ellos, y vamos a ver, dice acá que contra el cable rojo nos está dando, que sería la tercera velocidad, nos está dando 105 ohmios. Contra el cable blanco, que sería la segunda velocidad, nos está dando 118 ohmios, y contra el azul, que es la primera velocidad, nos está dando 131 ohmios. Si ustedes se fijan, tercera es más baja resistencia, segunda un poco más alta y primera un poco más alta, pero la resistencia más alta la vamos a tener entre los cables donde va el capacitor, que son el gris y el negro. Ponemos el cable, la punta de prueba en el cable de color negro y la otra punta de prueba en el cable de color gris, y como podemos ver, ahora tenemos un valor de resistencia de 182 ohmios. Es la resistencia más alta. En esa resistencia más alta es donde va el capacitor, y los otros 3 cables son las velocidades. Como podemos ver, la tercera velocidad siempre nos va a dar más baja resistencia, la segunda nos va a dar un valor intermedio y la primera nos va a dar más alta resistencia de las 3 velocidades. ¿Ok? Vamos entonces a colocarle nuevamente sus aislantes y a sujetar esto nuevamente como estaba. Ok, siendo entonces que hemos corregido esa anomalía y que ya hemos dejado las mediciones, digamos las continuidades correspondientes a cada bobina como debe ser, entonces vamos a armar el motor y hacerle una prueba de funcionamiento. Bien, y acá con el motor ya armado y con un poco de lluvia de fondo, vamos conectamos el capacitor y le pusimos un cable de alimentación para verificar si ya el motor gira a como debería ser. Vamos a ver, conectamos el cable de alimentación y hacemos contactar la otra pinza del cable de alimentación con cualquiera de los cables de las velocidades. Vamos a ver, en primera velocidad, que es el cable de color azul, vamos a ver, observemos el eje del motor y vean ustedes que el mismo empieza a girar. Segunda, que es el cable de color blanco, también gira, como pueden ver. Y tercera, que es el cable de color rojo, acá lo tenemos. Entonces, amigos, acá, como podemos ver, para poder localizar nosotros una causa dentro de tantas que pueden haber para ese mismo problema, podemos hacer un paso a paso como el que hemos sugerido en este video hasta localizar la posible causa. ¿Okay? Aquí, como pueden ver, todas las verificaciones que hicimos son posibles causas. Fuimos descartando una a una hasta que llegamos al punto. Pero además de eso, pudo haber sido, en vez de abrirse ese punto, en vez de aflojarse la soldadura, pudo haberse roto una bobina en el interior del bobinado y causar el mismo problema. Entonces, como les digo, yo no les puedo decir a ustedes, bueno, si tu ventilador hace zumbido, compre capacitor. No, y si no fuera eso, y si yo les dijera, bueno, si tu ventilador hace zumbido y no arranca, engrase el eje. Resulta que no era eso. Entonces, lo mejor para mí, en mi opinión, lo mejor que hago es, como hay tantas causas, entonces sugerirle un paso a paso de cómo poder localizar la posible causa y darle una solución. Entonces, amigos, yo aquí lo que voy a hacer es volver a instalar todo dentro del montaje del ventilador para dejarlo armado y listo ya para su uso. Eso pues muy sencillo, simplemente como lo venimos desarmando, ahora lo vamos a armar en el proceso contrario. Bien, aquí lo tenemos ya finalmente armado entonces y conectado a la corriente. Vamos a ponerlo en primera velocidad. Ahí, como pueden ver, ya no hace zumbido, ya no vibra, ahora funciona. Segunda, tercera, ya apagado. Bien, amigos, entonces vean ustedes qué sencillo, o sea, el procedimiento para localizar la avería, que es lo más importante en estos casos. Entonces, si nosotros conocemos un paso a paso de cómo ir probando y que ir revisando, pues se nos va a hacer muy sencillo en un momento localizar la causa y darle solución. Entonces, este detalle es muy importante porque a veces nosotros, cuando hacemos las mediciones de los cables,
hacia las bobinas, entonces detectamos que hay resistencia infinita, o sea, circuito abierto. Eso significa algún cable desconectado, un alambre roto. Entonces podemos llegar erróneamente a la conclusión de que la bobina se dañó y que el motor pues hay que cambiarlo o rebobinarlo. Entonces yo recomiendo tomarse pues el rato para probar con detalles, revisar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces en este caso este motor pudo haber ido a taller o haber sido reemplazado, pero como pueden ver, con un simple procedimiento lo conseguimos, ¿ok? Algo que a mí me gusta mucho es mostrarles la secuencia, el paso a paso, para que ustedes puedan localizar cualquiera de las posibles causas que se dan en estas situaciones y resolver el problema. Como les digo, si últimamente fuera el motor que se dañó, su bobinado interno, no queda más pues que reemplazarlo o enviarlo a un taller de rebobinado donde posiblemente lo puedan restaurar, pero ya es una última opción, ¿verdad? Mientras podemos realizar estos procedimientos y restaurar nuestro ventilador sin ningún problema. Amigos, gracias por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Me gusta mucho pues porque así muchos amigos más se benefician y nuestro canal se fortalece para seguir creciendo y pues brindándoles a ustedes información que pueda serles útil a través de los videos, las publicaciones que podemos compartirles cada semana. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos, amigos, en cualquier lugar del mundo en donde ustedes se encuentren. Es nuestro deseo que se encuentren muy bien. Nos estaremos viendo en un próximo video y si Dios así lo permite, amigos, así será. Hasta entonces, muchísimas gracias.